Oh. Muy bien, pues hoy quiero compartirles la historia de una mujer maravillosa llamada Lea, y su historia está en el libro de Génesis, y particularmente me gustaría enfocarme en la porción que corresponde a Génesis 29, del verso 20 al verso 31. Aquí hay un episodio en la historia de la vida de Lea que fue fundamental y que fue clave para poder relatar el resto de su historia. Esta historia es una historia singular, es una historia muy particular, pero bueno, con unas lecciones de vida también muy impresionantes. Sobre todo por el hecho que Dios usó la vida de Lea para establecer sus designios divinos y para hacerla participante de un plan profético y de un plan perfecto que Dios, ¿verdad?, traería sobre toda la humanidad. Por eso la historia de Lea ha marcado la huella como una matriarca del pueblo de Israel. Y bueno, pues yo quiero platicárselas, pero para ello me gustaría ir a la Biblia y quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 29, versos del 20 al 31. Aquí vamos a ver este episodio de su vida y verán qué historia tan maravillosa. Realmente creo que nos va a poner a pensar respecto de muchas cosas que también no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a las personas, nos llegan a suceder o nos acontecen situaciones que aparentemente, ¿verdad? Bueno, pues no son adversas, no son complicadas, no son difíciles, y bueno, eso nos lleva a algo, y ese algo nos lleva a cambios, y esos cambios nos llevan a Dios, a entender sus designios y sus propósitos para nosotros. Y mientras Dios cumple sus propósitos en nosotros, Él cumple sus propósitos en toda la humanidad. En Génesis 29, del verso 20, dice así: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche que tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, y he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Silpa, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán unos otros 7 años. Y Jehová, este es mi texto clave, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Bueno, miren, creo que en este episodio de la Biblia podemos encontrar a los personajes centrales de la historia de Lea. Podemos encontrar la circunstancia o la situación clave como un antes y un después, y todos los resultados que trajo después de estas decisiones que fueron tomadas, y cómo afectaron la vida y afectaron su futuro, el futuro de Lea, el futuro de Raquel, el futuro de Jacob, el futuro de Labán, pero también el futuro de sus hijos, de las 12 tribus de Israel, y el futuro del resto de la humanidad. Muy bien, entonces podemos aprender de la historia de Lea cómo Dios, ¿verdad?, en sus designios
cumple sus propósitos, pero también envía consuelo. Lea, ¿quién fue Lea? Bueno, quiero mencionar algunas cosas sencillas y claras para poder identificar a Lea. Lo primero es poder identificar que Lea fue hija de Labán, pero Labán fue hermano de Rebeca, esposa de Isaac. Así que Lea tenía un parentesco con Jacob. Lea fue hija de Labán. Entonces, por la Biblia conocemos que Labán era un hombre muy astuto, era un hombre que le gustaban los negocios, que hacía los negocios a su manera, ¿verdad? Y que hacía las cosas a su forma, no siempre la más correcta, pero él veía siempre de qué manera tenía que salir beneficiado. Así que Labán no era un hombre de fiarse mucho, ¿verdad? Y este era el padre de Lea. Ahora, Labán era el hermano de Rebeca, y si leemos el Génesis capítulos atrás, pues sabemos que Rebeca era la esposa de Isaac. Así que había un parentesco, y esto era normal porque así eran los tiempos de casarse con los familiares cercanos. Noten esto, por favor, porque esto que acabo de mencionar es una de las cosas fundamentales por las cuales Lea fue conocida como la mujer de los ojos delicados. Otra versión dice de los ojos cansados, ¿ok? Y vamos a ver si puedo explicarlo un poquito más adelante. Lea fue la hermana mayor de Raquel, ¿ok? Y la que debía casarse primero. Aquí hay otro detalle también, como ya lo dijo Labán, cuál era la costumbre, ¿verdad? Y hasta el día de hoy todavía hay algunas familias que tienen pensado en respecto de sus hijos o hijas, más que nada las hijas, en tener este orden, ¿no? Primero la mayor y que ninguna se quede, así dicen, ¿no? Entonces Lea era mayor y Raquel ya estaba comprometida. Entonces aquí pues de una manera muy astuta Labán, ¿verdad? Juega con esto cuando al principio no lo había planteado y ahora resulta que siempre sí. Entonces la mayor tenía que primero casarse para que luego se casara la menor, ¿no? Bueno, pues Raquel era bella, Raquel era hermosa. Dice la Biblia que era de hermoso parecer, era tan bonita que, bueno, Jacob y Raquel tuvieron amor a primera vista. Desde que se conocieron, desde que se encontraron en el pozo, desde que Jacob le abrió el pozo a Raquel, la pastora, ¿verdad? Porque pues había pastoras en este tiempo y Raquel es una de esas pastoras. Entonces, se enamoraron a primera vista y dice la Biblia que él la besó, lloró, yo creo que de la emoción, del impacto, de lo bello que estaba sucediendo, y inmediatamente sus corazones quedaron enlazados, Raquel y Jacob. Ahora, ¿qué otro dato podemos tener de Lea? Lea fue por engaño la primera esposa de Jacob. Fíjense qué historia, ¿no? Pues bueno, si entendemos la historia de Jacob, si conocemos la historia de Jacob, sabemos que Jacob fue el que salió tomado del talón de la mano de su hermano Esaú, ¿ok? O Esaú o Esab. Así que en cierta manera, Esab, por haber nacido primero de los mellizos Esab y Jacob, salió primero del vientre, fue considerado como el mayor, ¿verdad? El primero que nació. Pero inmediatamente tomado de su talón nació Jacob, que eso es lo que significa, el que deja, el que tiene la huella de Jehová, o el que quedó marcado, porque Dios usó la vida de Jacob para ir dejándonos señales proféticas. Pero bueno, pues Esaú nace primero, Jacob nace después. Jacob, que en una jugada muy astuta junto con su mamá Rebeca, toma el lugar de Esab para la primogenitura, y bueno, pues recibe la bendición que Esaú menospreció, y que bueno, ya sería cuestión de contar un poquito más esas historias para que viéramos, ¿verdad?, que Dios había elegido a su primogénito, y ese era Jacob, y a lo largo de su vida había dejado señales de cómo él era el escogido para Dios, el elegido, al que amó el Señor, y Esaú menospreció. Así que ellos dos son los hijos de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, y aquí están sus dos hijos, Esaú y Esab.
perdón, Esaú y Jacob. Así que aquí hay una correspondencia y era lo que yo quería decirles, ¿verdad? Que, bueno, pues parece que aquí ya había un propósito predeterminado respecto, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob ahora, para que Esaú fuera el que se casara con Lea. Sí, Esaú iba a casarse con Lea y Jacob iba a casarse con Raquel, el mayor con la mayor y el menor con la menor. Sin embargo, aquí es donde quiero contar y poder explicar según lo que dicen, ¿verdad?, los antiguos estudiosos de Israel respecto de los ojos delicados de Lea. No es que Lea tuviera un problema en la vista o ¿verdad? No es que Lea tuviera defectos de visión, sino que los ojos cansados de Lea era a causa de lo que ella oraba a Dios por no casarse con Esaú, ¿verdad? Porque sabía lo que representaba para ella, porque entendía que Esaú era un cazador y comprendía del carácter de Esaú y parecía, ¿verdad?, que Dios la había determinado a ella para regular el carácter de Esaú y sin embargo ella no estuvo nunca dispuesta, así que el sentido de sus ojos cansados más bien refería a la oración, al ruego que ella tenía para no ser entregada a Esaú. Esaú buscó a Ismael, su tío, y finalmente, ¿verdad? Bueno, la Biblia va contando respecto de Sab, que tomó mujeres de parte de Ismael, de los ismaelitas, y no tomó a Lea, ¿verdad? Cuando Jacob ya estaba trabajando 7 años por Raquel, esto es lo que sucedió. Así que Lea fue entregada a Jacob como esposa a través de un engaño, ¿de acuerdo? Y eso es lo que también es interesante, como a Jacob, que hizo esto con su padre, ahora, ¿verdad?, le sucede a él. Bueno, pues también puedo decirles que Lea fue la madre de 6 hijos que le dio Jacob y una hija, ¿verdad?, que fue Dina. Y para Lea, el no haber recibido el amor de su esposo, porque Jacob estaba enamorado de Raquel y amaba a Raquel, pero Lea como esposa esperaba, ¿verdad?, poder tener un cariño, un afecto, un aprecio, ¿verdad? Y no es que le tratase mal, sin embargo, no tenía su corazón. Y Lea quería, ¿verdad?, sentirse amada, estimada como esposa, ¿verdad?, querida por su esposo. Una historia que refleja en este episodio en la vida de Lea un poquito la situación, ¿verdad?, en que las costumbres de antaño, por establecerse por medio de los padres, las bodas, la elección de los novios, determinaba más que los padres eligieran bien a la persona con la que se casaran sus hijos, más que porque se amasen, más que porque estuvieran enamorados, ¿no? Las decisiones de las parejas eran determinadas por los padres, no por los propios novios, porque se confiaba que los padres iban a tomar una buena decisión y porque sentían que el amor comenzaría en el matrimonio. Así que bueno, pues las cuestiones del romance, las cuestiones del enamoramiento, las cuestiones románticas previas, pues no se daban. Pero qué curioso es que este principio de los padres elegir a las parejas de los hijos, sucedía que con los años los índices de divorcio eran mínimos. Es decir, no había divorcios. En las parejas que se reunían así, no existían los divorcios, como ahora lo vemos, ¿verdad? Como ahora vemos que las relaciones de las parejas son pues muy inestables, ya nadie quiere sufrir, ya nadie quiere pagar, ya nadie quiere. Quizás podría decir que lo que supone amor a veces no es solo amor, es enamoramiento, porque la historia de Lea nos va a recordar que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. El amor todo lo cree, lo sufre, lo espera y lo soporta. Creo que el amor de Lea hacia Jacob era esa clase de amor. Ella siempre, ¿verdad?, anheló ese amor que pues le correspondió a Raquel. Sin embargo, como dice el verso 31, Dios vio cómo ella se sentía y Dios le dio consuelo, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Así que qué bendición, porque sabía, ¿verdad?, lo que Dios haría hacia todo el pueblo de Israel por las promesas que Dios le dio a Abraham, el patriarca, y a Isaac, y ahora vendrían a venir sobre la vida de Jacob. Así que de los patriarcas, de las 12 tribus de Israel, Lea sería la matriarca, la cual sería muy prolífera,
para dar 6 hijos, ¿verdad? Y una hija llegó y fue hija por condescendencia a Raquel, que Raquel también sabía que requería ser prolífera para el pueblo escogido de Dios, para ser la matriarca. Y si ella no tuviera hijos, no hubiera podido tener la honra de ser la matriarca del pueblo de Israel. Y, ¿verdad? Sabiendo esto, Lea procura pedir, ¿verdad? Que este siguiente hijo, fuera niña, para que la oportunidad de su hermana también de participar en las promesas tuviera efecto, ¿verdad? Y así fue, Raquel tuvo 2 hijos, Joseph y Benjamín. Y las siervas de ellas, Bila y Silpa, también tuvieron hijos que le dieron a Jacob, y de ellos salieron las 12 tribus de Israel y Dina, el hijo número 13. Entonces, Lea tuvo a Silpa como sierva, quien también tuvo 2 hijos de Jacob. Y bueno, pues recuerden que estamos hablando de personas con vidas trascendentes que están construyendo la historia de un pueblo del cual ya se ha profetizado y se ha anunciado lo que está por acontecer, y ellas están siendo parte de todo esto que ha sucedido. ¿Qué hizo Lea? Bueno, Lea en cada circunstancia que vivió, tanto con su padre como con su hermana, como con su esposo, Lea fue obediente. Lea se sujetó a la orden de su padre, a pesar de que él no siempre tomaba las mejores decisiones, ¿verdad? Pero ella fue una mujer sujeta. Ella tuvo que competir, ¿sí? Con Raquel, su hermana que era más bella. Yo no creo que Lea haya sido una mujer poco agraciada o desagradable. Sin embargo, la Biblia resalta la belleza de Raquel, pero la Biblia resalta la espiritualidad de Lea y cómo a través de todas estas situaciones que vivió de su matrimonio y de la experiencia con Jacob, la volvieron una mujer de oración. Y cada hijo que Lea tuvo fue mostrándonos su estado de ánimo, sus pensamientos, fue mostrándonos en qué etapa se encontraba, hasta que finalmente empezó, ¿verdad? Cuando nació Judá, a darle alabanza y honor al Eterno, a bendecir el nombre de Dios, a ser agradecida y a hallar en el Señor su consuelo, su paz y su alegría. Entonces, Lea se casó con un hombre que no la amaba, pero era un hombre que le daba hijos. Esta fue su consolación, ¿verdad? También puedo decir que Dios vio esta situación de Lea, vio su aflicción y Dios la consoló. No simplemente la dejó estar y vivir y tener que padecer, ¿verdad? Toda esta afrenta y toda esta situación, sino que Dios la consoló. Entonces, para concluir, pues las lecciones que la vida de Lea nos da es, ¿verdad? Empezando porque Lea, la mujer de ojos delicados a causa, ¿verdad? De su clamor, de su oración, de su súplica, de su ruego, de su llanto delante de Dios, una mujer de oración, ¿verdad? Que oraba para no tener que sufrir con el malvado Esaú. Fue la matriarca de 6 tribus de Israel, y ella, ¿verdad?, quedó en la historia de la Biblia y para la posteridad. A pesar de sus dificultades, siempre procuró actuar con legitimidad, ser sincera, y buscó ganar el amor de su esposo, ¿verdad?, de la manera que ella lo pudiera hacer legítimamente. Lea vivió en vida los designios de Dios que formaban parte del plan profético de Dios para el pueblo de Israel, y esto importantísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que Lea fue la madre de Judá, y Judá fue la tribu de la cual provino Jesús, el león de la tribu de Judá. Qué impresionante, ¿verdad? De su descendencia vendría aquel
que vendría a ser el Salvador del mundo. Entonces, los nombres de sus hijos nos enseñan respecto de la vida de Lea y cómo su perspectiva de la vida cada vez fue mejor, hasta que pudo darle gloria a Dios y estar agradecida con el Señor. Y creo que, bueno, pues a veces las circunstancias de la vida también a todos nos ponen contra la pared y a veces la vida no es lo que queremos. Pero no podemos olvidar que Dios, ¿verdad? Puede mirar nuestra aflicción, nuestra circunstancia y nos puede enviar una consolación. Recuerden que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros tratamos de vivir una vida, nosotros tratamos de cosechar rosas sin espinas, en esta vida no es posible. Tenemos quizás, ¿verdad?, que al tomar las rosas, tomemos las espinas. Aprendamos de la vida de Lea, agradezcamos a Dios por cada situación de la vida, tratemos de salir adelante, tratemos de no quejarnos, tratemos, ¿verdad?, de someternos, como dice la Escritura, que nos sometamos a la voluntad de Dios y oremos a Dios. Quizá Dios, ¿verdad?, también nos dé consuelo, nos envíe su ayuda, nos dé socorro, ¿verdad?, porque sabemos que en esta vida vamos de paso, pero la vida que vendrá, la vida eterna, la vida verdadera que tendremos con Él, esa será la vida de las recompensas, la vida del gozo eterno. Hermanos, que Dios les siga bendiciendo.